Buenas tardes, estamos con la maestra Gabriela Armas. Ella vamos a hacerle un cuestionario acerca de psicoanálisis, que nos dé sus perspectivas de lo que considera que es el psicoanálisis en la historia clínica. Entonces, maestra Gabriela Armas. Bueno, la primera pregunta, vamos encaminando a lo que es el expediente clínico. Entonces, nuestra primera pregunta sería: ¿de qué elementos o apartados consta el expediente clínico en psiquiatría? Bueno, hay que entender que la psiquiatría, como rama de la medicina, realmente tiene prácticamente los mismos apartados que una historia clínica médica, ¿no? Que es el interrogatorio y la exploración física. Claro que en psiquiatría se toma mucho en cuenta que en el padecimiento actual todo tendrá que ver sobre enfermedades mentales, y en la exploración física tomamos mucho en cuenta lo que es el examen mental, ¿no? Y sobre todo su correlación con la exploración neurológica. Entonces esa sería como las diferencias, pero tiene los mismos apartados que una historia clínica médica. ¿Y cuál es su método de captura? Aquí hay que tomar en cuenta que muchos pacientes acuden por un trastorno mental que puede mermar su juicio o su contacto con la realidad. Entonces realmente la forma de capturar los datos requiere diferentes apreciaciones. Por ejemplo, se necesita un informante aparte del paciente, o a veces puede ser uno o múltiples informantes, y no siempre se empieza como en una historia clínica por la ficha de identificación y los datos completos. A veces empezamos directamente con el padecimiento actual, sobre todo si el paciente viene en un estado complicado, ¿no? Por ejemplo, intoxicado o viene agresivo, ¿no? Entonces, lo principal sería eso. Y a veces incluso llegamos a empezar por la exploración física, ¿no? Cuando el paciente requiere un manejo médico de los signos vitales, de sus constantes físicas, pues más agudo, ¿no? ¿Y se sigue alguna norma oficial para el llenado de o es la misma norma que se sigue con el expediente clínico? Es la misma norma oficial para el expediente clínico, pero sí hay una norma para el expediente o para la atención psiquiátrica. Entonces tiene que ir normado por los dos, tanto por el expediente clínico como por la atención psiquiátrica, la cual menciona justo esto, que debe haber un informante que esté ahí junto con el paciente, y que se tiene que tener muchos cuidados éticos de que al paciente no se le tiene que estigmatizar, ¿no? Se le tiene que escuchar, tienen que ser personas preparadas para entender su patología y nunca hacer un juicio de valor, porque las personas pueden llegar a una situación muy complicada, como venir con consumo de alguna droga, ¿no? O el paciente puede llegar porque tuvo algún ataque sexual. Entonces, bueno, los médicos, sobre todo los psiquiatras, tenemos que estar como muy bien enfocados hacia cuidar mucho las cuestiones éticas en el paciente. Y, por ejemplo, en los antecedentes familiares, ¿sí hay enfermedades que puedan tomarse como ejemplo para este caso? En sí, como en cualquier historia clínica, se preguntan sobre heredos familiares, hipertensión, diabetes, neoplásicos, todo eso. Pero en psiquiatría, bueno, ya se conoce que hay ciertas enfermedades que tienen un componente hereditario, ¿no? Por ejemplo, las demencias, la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el autismo. Entonces, muchas veces se tiene que preguntar eso, si hay antecedentes psiquiátricos o si algún familiar ha recibido atención psiquiátrica o psicológica. Y también son relevantes los antecedentes personales no patológicos, o sea, como los hábitos que tienen los pacientes, así, para diagnosticar la enfermedad. Sí, sí es muy relevante, porque hay que entender que cuando hay alguna enfermedad de tipo mental, las personas, los familiares y el mismo paciente pueden estar con muchas dudas. Es difícil que alguien pueda decir: es que estoy muy alegre, entonces por eso vengo a consulta, como un paciente que tiene un trastorno bipolar en fase maníaca. Entonces, a veces con los antecedentes personales no patológicos, empezamos a darnos cuenta de que está teniendo cambios en sus hábitos, que está haciendo alteraciones tal vez en la alimentación,
en su alimentación, en su vivienda, en todos los hábitos que tiene el paciente. Entonces, bueno, sí es muy importante, ¿no? Para entender como la patología. ¿Y en todos los casos se requiere de la exploración física o son como en algunos? De hecho, todos los pacientes psiquiátricos tienen que tener una historia clínica completa, ¿no? Que incluye una exploración física completa. Pero también en psiquiatría tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, si llega un paciente psicótico el cual tiene la idea de que le van a hacer daño, de entrada no se le hace una exploración física exhaustiva, ¿no? Porque el paciente ni va a cooperar, va a sentir que es una agresión y vaya, no nos va a ayudar en ese momento para nada para hacer el diagnóstico. Y en caso de que haya terapia, ¿se lleva un control acerca de la evolución que va teniendo el paciente en cada terapia? Sí, el expediente clínico siempre consta de una hoja frontal, con los datos del paciente, la historia clínica completa, ¿no? Y de ahí vienen los que son las notas subsecuentes. La nota subsecuente no tiene que ser tan largo como todos los apartados de la historia clínica, pero sí se tiene que poner la evolución del paciente, ¿no? En cuanto a todos los síntomas que ha referido, ¿no? Como han mejorado o no han mejorado, todos los datos de los medicamentos, ya sea de índole más psiquiátrico o médicos, ¿no? Y también todo sobre exploración física de cada vez que acudes. Insisto, se basa uno más en el examen mental más que la exploración física completa. Y siempre se tiene que poner un pronóstico. Y bueno, obviamente las indicaciones, que cuándo vuelve a la consulta y qué datos hay que tomar en cuenta, ¿no? Si se le da psicoeducación a la familia, también se pone en el expediente en las notas subsecuentes. Ah, ok. ¿Y qué estudios anexos se mandan a hacer para esclarecer el diagnóstico? Depende de cada paciente, ¿no? Pero hay que entender que muchos trastornos de tipo psiquiátrico son de exclusión, lo cual quiere decir que de entrada si alguien está triste no se piensa en que esté deprimido, ¿no? Si está con el ánimo bajo, con problemas en el sueño, problemas en la concentración, hay que descartar que no sea un problema de anemia, un problema de hipotiroidismo, y así la lista es muy grande de diagnósticos diferenciales. Entonces, la historia clínica y la exploración física nos ayudan mucho, para no pedir estudios de laboratorio o de gabinete de todo, pero siempre hay que pedir estudios, ¿no? En general, a todos los pacientes se les pide biometría hemática, química sanguínea, y ya particularmente se les puede pedir algún estudio de imagen cerebral. Okay. Y, por ejemplo, en el caso de las terapias familiares, ¿tienen un expediente clínico familiar o es uno por uno? No. De hecho, cuando se da terapia familiar, se entiende que el núcleo de análisis es la familia. Entonces, se tiene un expediente por familia. Claro que durante la sesión se va abordando y se va notando cómo los diferentes integrantes de la familia van interactuando, quiénes participan más, quiénes participan menos, quiénes acuden, quiénes están comprometidos, quiénes empiezan a entender la enfermedad, quiénes apoyan entre ellos, quiénes no apoyan entre ellos. Entonces todo eso se va narrando en el expediente familiar. Okay. Bueno, por nuestra parte sería todo lo que tendríamos que preguntarle y gracias. Gracias a ustedes.